Bueno chicos, vamos a continuar con el video 3, que es el rig de la lámpara. Entonces para este video tenemos este modelo de la lamparita, esta escena. Ustedes la pueden encontrar aquí en su carpeta de Drive compartida. Está aquí, lámpara inicial. Y bueno, es este modelito de la lámpara. Si ustedes se dan cuenta, esta lámpara está subdividida, pues tiene varias partes, viene dividida por partes. Entonces nos va a quedar obviamente mucho más sencillo generar la parte de la animación. Obviamente la idea es tener todas estas partes con diferentes, digamos, secciones, divididas en secciones, para generar articulaciones allí. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es activar nuestros rayos X, ¿sí? Sobre la geometría para visualizar los huesos allí. ¿Ok? Debemos analizar desde donde va a partir nuestro joint principal para esta lámpara. ¿Sí? No es un cuerpo humano, no es un personaje orgánico como más corriente, no tiene una cadera, no tiene... Pero pues podemos analizar que en este caso tenemos un brazo, ¿sí? Que viene siendo prácticamente el cuerpo de la lámpara. Y hay una sección que vendría siendo como la parte de las patas de la lámpara. Entonces, digamos que podemos guiarnos por esos puntos para decidir desde dónde colocar nuestro joint principal. Entonces, para ese ejercicio y para que esto sea funcional, vamos a colocar nuestro joint principal en este punto, o sea, donde se une el cuerpo de la lámpara con lo que sería la pata de la lámpara. Entonces vamos a colocarlo en este espacio, en este tornillito que está acá. Listo. Vamos a visualizarlo aquí. Vamos a activar rayos X aquí del joint, aquí, para que podamos visualizarlo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro joint principal. Voy a colocar el otro joint en el siguiente punto de articulación, que sería este. El otro punto de articulación sería aquí la base del cuello y la cabeza. Aquí. Listo. Voy a oprimir Enter. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, aquí en la parte de la lámpara tenemos esta sección que obviamente es la pata, que ya hemos hablado de eso, que es la base con la que nuestra lámpara se va a impulsar. Entonces debemos crear un hueso totalmente independiente para esta base. ¿Ok? Igualmente va a quedar conectado al joint principal, pero al punto que voy es que ese hueso no puede ir, digamos, conectado directamente. ¿A qué voy? Por ejemplo, voy a crear un join acá y voy a emparentarlo con el join principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos genera precisamente, bueno, aquí me quedó un poquito corrido por lo que está hacia un lado. Entonces voy a moverlo aquí. Simplemente quiero mostrarles qué es lo que sucede acá. Listo. Obviamente necesitamos un hueso para mover la base, pero necesitamos crear otro joint y el segundo, o sea, un joint al principio de la base y otro joint al final de la base. Si yo creo solamente un joint al final de la base y lo conecto al principal, digamos que no voy a tener un control directo sobre la rotación de la base. Ustedes se dan cuenta aquí que si yo roto desde este joint, que obviamente digamos que también me está moviendo la base, pues prácticamente estoy moviendo todo el sistema. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es crear un hueso totalmente nuevo y conectarlo al principal. ¿A qué voy? Entonces voy a crear un joint más o menos a la altura del joint principal y voy a crear otro hacia abajo. ¿Sí? Entonces tengo un hueso totalmente independiente y obviamente debo conectarlo al joint principal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago todo esto? Porque, bueno, voy a mover esto aquí en 0. Porque necesito que este joint tenga un control totalmente independiente, ¿sí? Del resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces por eso es que debo hacer todo esto. ¿Ok? Entonces debe estar conectado al joint principal. Selecciono este joint, selecciono el joint principal y oprimo P. ¿Listo? Entonces ahí ya queda conectado. Entonces una cosa es tener, veámoslo aquí por fuera, tener obviamente todo el sistema, que es el joint principal, y tener ese control de acá independiente, que es el que yo necesito. ¿Listo? Bien. Ahora, este joint de acá lo voy a correr en esa posición. ¿Listo?
Ah, bueno, antes de hacerlo, perdón, debo hacer algo importante y es colocarle nombre a los joints. Entonces este va a ser el joint principal. Este coloquémosle joint base 1. Este coloquémosle joint base 2. Por favor, colóquenle nombre a los joints, es muy importante. Y para la siguiente sección de pesos va a ser también muy importante tener esto nombrado. ¿Listo? Entonces este va a ser el joint del cuello y este va a ser el joint de la cabeza. ¿Listo? Entonces nombrar cada uno de los joints, supremamente importante, chicos. Colocarlo allí. Listo. Entonces ahora sí voy a mover este joint, aunque obviamente lo puedo dejar por ahora libre, pero en el momento de ya unir los huesos a la geometría debo colocarlo en su posición. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo un sistema, bueno, correr esto un poquito. Pues tengo un sistema de huesos listo para esta lámpara, ¿ok? Y ahora debo empezar a pensar precisamente la parte de articulación. Entonces la parte de articulación, habíamos visto dos sistemas aquí, que es el IK y el FK, que en este caso pues el IK significa Inverse Kinematic, me faltó nombrarlo allí, y FK que es Forward Kinematic. Entonces vamos a utilizar el sistema IK para obviamente crear la articulación en este punto de la lámpara, ¿ok? Entonces selecciono el IK Handle, ¿sí? Entonces me voy a asegurar, voy a entrar aquí al módulo de Rigging, me voy a asegurar aquí de que el IK Handle esté en Rotate Plane Solver, ¿sí? De pronto, si les queda la duda por qué tiene que ser así, es por lo que vamos a crear un sistema como el de la rodilla, ¿sí? Que pueda mover de lado a lado, ¿listo? Si está en Single Chain, no va a funcionar ese punto, esa rodilla o ese codo, entonces es necesario tenerlo en Rotate Plane Solver, ¿listo? Listo, entonces ahí está en Rotate Plane Solver, seleccione el IK Handle y recordemos que hay un orden de creación, ¿listo? Entonces aquí debo decir en qué punto voy a dejar el control de la lámpara, o sea, lo que quiero es que estas dos secciones se articulen, ¿cierto? Sea como un resorte, pero para este caso en particular de la lámpara quiero que el controlador me quede aquí en la base del cuello. Entonces voy a comenzar desde abajo, ¿listo? Joint principal y selecciono el joint de arriba, ¿listo? Entonces ahí me generó el resorte, ¿listo? Me generó el resorte. Y me quedó el control arriba, que es lo que quiero. Entonces, ¿por qué quiero generar el control arriba? Porque yo quiero hacer esto. ¿Listo? Quiero que mi lámpara tenga precisamente este movimiento. Entonces lo dejo desde arriba. ¿Listo? Bien, ahora ya tenemos el IK Handle. Vamos a crear los controladores para todo este sistema. ¿Ok? Bien, voy a comenzar a crear una curva en todo el piso. ¿Sí? Que quede fija el piso. Esta va a ser la curva general, o sea, la que me va a mover todo el sistema, ¿ok? Entonces, esta le voy a colocar aquí, control principal, control principal. Esto es el que va a mover todo aquí, ¿listo? Si ustedes quieren, pueden ingresar a los vértices de esta curva y pueden darle de pronto alguna forma diferente, ¿sí? Entonces, como para diferenciarla un poco, ¿listo? Entonces, control principal va a ser este. Bien. Vamos a crear otra curva. Esta curva va a ser la que me va a mover precisamente el joint de la base. Entonces, bueno, este lo puedo dejar afuera un poquito. Voy a fijar esta curva a este joint. Recuerden con la tecla V y es del centro, ¿cierto? Así. Y bueno, ya en ese punto puedo de pronto seleccionar los dos y moverlos al tiempo, ¿sí? Por si de pronto tienen problemas en fijar esa curva. ¿Listo? Bien, ahora vamos a crear, digamos, el control de arriba. Entonces, bueno, voy a duplicar el control de aquí de la base. Voy a pegarlo aquí a este joint. Listo. Bueno, en este caso el V tiene problemas, por lo que obviamente está la geometría activa aquí, entonces se fija a los vértices de la geometría, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. ¿Okay? Voy de pronto a rotarlo un poco, que me quede de esta manera, listo.
Y voy a crear acá, duplico, voy a crear aquí una curva, la curva que me va a mover precisamente la cabeza de lado a lado. ¿Listo? Y bueno, creo el control de aquí de la articulación del codo. ¿Listo? Entonces voy a dejarla por aquí. Lo mismo, si ustedes quieren, pueden darle una forma diferente a este control. ¿Sí? Si ustedes quieren, algo así. Dejémoslo, ¿sí? Para diferenciarlo un poco. ¿Listo? Entonces lo mismo, lo que les decía, por favor, créenle nombres a estos controladores. ¿Listo? Entonces, control base, este va a ser el control del codo, este va a ser el control del cuello, y este va a ser el control de la cabeza. ¿Listo? Bien, entonces vamos ya a unir lo que es los joints con sus respectivos controladores, ¿ok? Entonces vamos a utilizar los constraint. Bien, entonces el control principal, recordemos, cuando utilizamos constraints es padre y después el hijo, ¿ok? Entonces, control principal, seleccionamos el joint principal y le damos parent. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto me va a mover todo el sistema. Ok. Vamos con la siguiente curva. Entonces, selecciono la curva del control base y selecciono el joint de la base. ¿Listo? Entonces, en este caso, la base únicamente va a generar rotación. Entonces, le voy a colocar un constraint de orient. Pero, vean lo que sucedió. Cuando le di orient, vean cómo se puso el joint. ¿Sí? Se dio vuelta. ¿Por qué pasó esto? Porque no tengo activado el maintain offset. Entonces recordemos que para los constraints siempre debemos ingresar a las opciones de cada constraint y activarle maintain offset. Listo, le digo aplicar. Entonces ya este control perdón, no se lo apliqué. Control y join, le digo aplicar y listo, ahí está. Ok, listo, vamos con el de arriba. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dejar, obviamente, el IK, que lo controle esta curva. Ah, bueno, se me olvidó hacer una cosa, chicos, que espera con ustedes. Recuerden siempre darle freeze a las curvas, darle freeze siempre. Seleccionemos todas las curvas, Modify, Freeze Transformation. Bueno, en este caso ustedes se dieron cuenta qué pasó cuando le di Freeze Transformation, pum, se bajó el joint. Se bajaron los joints. Entonces, por eso les decía, recomendaciones antes de crear los constraints. Siempre denle freeze a los controles que están creando, ¿ok? Entonces, démosle freeze, devolvámonos. Ya me devolví acá. Ya no hay, en este caso no hay creado ningún constraint todavía. Simplemente voy a seleccionar las curvas y le doy Modify, Freeze Transformation y ya me quedaron en 0. 0, 0, 0, 0, 0, que todas queden en 0. ¿Listo? Ahora sí, voy a unir con los constraints. Entonces aquí le digo parent. Selecciono el de la base. Y digo orient. Me aseguro de que esté maintain offset activado. ¿Listo? Para el caso del IK, entonces ya sabemos que para el IK y el control puedo emparentar, no es necesario utilizar constraint, simplemente lo emparento. Entonces, emparentamiento normal, hijo, padre, oprimo P, listo. Y ya este control me está obviamente moviendo todo, listo. Ahora, en el caso de la cabeza, entonces lo que yo quiero es que cuando yo mueva este controlador, así como si fueran los ojos, la cabeza se mueva de lado a lado, ¿ok? Entonces voy a utilizar el Aim Constraint. Voy a entrar a las opciones, voy a activar Maintain Offset y en este caso voy a seleccionar la curva, que es el control de la cabeza, y voy a seleccionar el joint del cuello, ¿sí? ¿Por qué el joint del cuello y no el de la cabeza? Porque obviamente lo que yo quiero es generar una rotación de esta manera. Entonces debo seleccionar la base del cuello. Control, base del cuello y le digo aplicar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo muevo, en este caso, este controlador, vean cómo se mueve, en este caso, el joint de la cabeza, que la idea es que se mueva la cabeza de la lamparita por aparte. ¿Listo? Bien, ahora, miren cómo se mueve esto, vean aquí.
Cuando yo muevo el control del cuello, entonces vean que el cuello, digamos que tiende a quedarse donde está la cabeza. ¿Sí? Digamos que eso no está mal. Ya si ustedes quieren que, por ejemplo, que cuando yo mueva el cuello también baje la cabeza, entonces puedo emparentar el control de la cabeza al control del cuello, ¿cierto? Con P, me emparento. Y entonces bajan al tiempo. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, digamos que no hay una deformación de la cabeza como tal. Pero ya es decisión de ustedes. Si quieren dejarlo así, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, ahora el control del codo. Entonces, ya sabemos que para crear el codo es lo mismo que hicimos en el video anterior con la rodilla. Y es utilizar el pole vector. Entonces, para utilizar el pole vector debo tener, obviamente, el IK. Entonces, selecciono el control, selecciono el IK y le voy a decir pole vector. ¿Ok? Entonces, cuando yo muevo este controlador, vean cómo los huesos se mueven también. ¿Listo? Bien. Entonces ya los controladores están pegados a sus respectivas joints o huesos, o en este caso el IK, ¿sí? Entonces voy a dejar un solo sistema. ¿Qué pasa? Si yo selecciono el control principal y lo muevo, vean cómo se queda pegado todo. ¿Listo? Entonces debo emparentar todo a mi joint principal. Entonces voy a emparentar la base, P, ¿listo? Emparento también el control del codo, P, ¿listo? El controlador del cuello, P, al principal. ¿Sí? Y como les había mencionado anteriormente, ustedes si quieren pueden emparentar el controlador de la cabeza al cuello. O si ustedes quieren lo pueden emparentar directamente al principal. ¿Listo? Es ya decisión de ustedes como quieran manejarlo. Listo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo muevo todo el sistema, ya prácticamente estas curvas quedaron listas para pegar a la geometría. Es importante que todo ese sistema esté listo, esté correcto, ¿sí? Para pegar a la geometría. Antes de pegar a la geometría es necesario que esté todo de manera correcta en todo esto. Entonces, ya está listo básicamente para pegar, pero antes de pegarlo les voy a explicar cómo funcionan los pesos en malla.